Aquí inicia Tú y yo hablemos de salud. Anu otu tuwa shanhat karau so puna ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y yo hablemos de salud, un espacio de la EPS indígena Anas Guayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general, todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Olímpica Estéreo 89.5 FM, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Watamar wale muy oniguay romoy hupushwa ya kan tamshi wa kan washa chik tuyare wakwai ka spurana inhana way tuyare stanik kumat tu EPSI Anas Guayú spura tu antirain wenshway viernes sanai a las 6:45 sanai a las 7 namana la irayu kan suru no mai líder kan hotamatashi na Guayú spuy kan holu tayatawa ka spurana inhana way Tuyaray, Washa y Surupna, Olímpica Estéreo, 89.5 FM. Cajamuin, Guayacana Cote Shichiru, Anaña Nañuaya, antes Shihia Wishwa. El tema de la semana. Hehoru, te putejan hat karau so semana katu. El 22 de marzo se llevó a cabo la 23ª Asamblea Anual de Autoridades Tradicionales de la EPS indígena Anas Guayú. Durante el desarrollo de la reunión se presentaron los informes con la vigencia 2023, el informe del Consejo Directivo de la Junta de Control Social, de la Gerencia y el informe del Revisor Fiscal. Watamar mun pushwa anaya otsihor saukaikat na hapa hinte put chistun tawara ka hut kaput otam sitio to kostun to EPSI ka Anas Guayú saukaikat 22 kari kashika hochi marzo ainas to yo tomre uskat to out ka homre uskat tun natum na raura yu kana irusmahan kan te EPSI ka Anas Guayú kuhna sopna ta etawa ka so huyakat 2023 sopnas pushwa te casa naira kana skipu kana iru te empresa ka saukaikat dia. Nuestra gerente Abeda Margarita Suárez destaca los momentos más importantes de la asamblea. Anosenaik tu equipo que tu otra empresa que Anas Guayú tu doctora que Abeda Margarita Suárez sopna te casa Anas ayurakat senai to out que hawamre uskat nastum na araura ayukan sokai katia. En el día de hoy se llevó a cabo la 23ª Asamblea Anual de Autoridades Tradicionales de la EPS indígena Anas Guayú. Durante el desarrollo de la reunión se presentaron los informes con la vigencia 2023, el informe de gerencia, del Consejo Directivo, de la Junta de Control Social, el Consejo Étnico y Cultural y el informe del Revisor Fiscal. De manera unánime, las autoridades tradicionales aprobaron la reforma de los estatutos de la EPS indígena Anas Guayú, así como también los estados financieros y el informe del equipo étnico. Las autoridades tradicionales estuvieron muy activas, dándonos a conocer sus necesidades, sus expectativas, pero sobre todo su respaldo a la permanencia de las autoridades que ellos han tenido la iniciativa de conformar desde hace 23 años. Una vez más, la presencia de todos ellos ratifica el compromiso que tenemos con la salud de las comunidades y renueva nuestras fuerzas para seguir adelante. Fue un espacio dinámico, un espacio de doble vía en donde se movilizaron los compromisos y los sentimientos. Tuvimos el honor de recibir pues toda la disposición que tienen las autoridades de respaldar a la estructura propia, la EPS indígena Anas Guayú, de seguir trabajando de la mano de ella para dar respuesta a todas esas necesidades que demanda nuestro pueblo guayú en el departamento de La Guajira. También hubo un espacio de esparcimiento en donde ellos pudieron recordar, muchos de ellos, las autoridades tradicionales, sobre todo nuestros mayores, tuvieron la posibilidad de recordar esas canciones que ellos escuchaban cuando eran jóvenes, escucharon canciones rancheras de Antonio Aguilar y de Cornelio Reina. Fue muy emotivo, a ellos les gustó y estoy segura que esa inmersión en el tiempo les permitió renovar fuerzas que nos transmitieron a través de cada una de sus palabras. También hicimos la presentación oficial de Isho, el cardenal de la salud, que es el mensajero que lleva pues toda la narrativa dispuesta desde nuestra entidad para que entre todos sigamos construyendo comunidades saludables, porque desde Anas Guayú y sus autoridades
Juntos Gestionamos Salud. Contamos en nuestra mesa directiva con el señor Julio Jatirrichón, que es una autoridad tradicional, también es pastor de la iglesia, con la señora María Fel, de una comunidad de la asociación Sumuiguaja, con la señora Rosalinda Aguilar, que desde hace 30 años viene trabajando por el desarrollo integral de las comunidades, y en su cabeza como coordinadora, junto con la señora Josefa González, tuvieron el liderazgo para conformar la EPS indígena Nasguayú. La señora Rosalinda tuvo un rol bastante activo, participativo, e invitó a que todas las autoridades también nos dieran a conocer su sentir. También nos acompañó en la mesa directiva la señora Florentina González Palmar. Estuvimos muy honrados con ella porque nos permitió recordar y trabajar todos los días fuertemente para seguir recordando a la señora Josefa González Palmar y su legado. Anu henik doktor ka hop na hot ayun nakat puts mere us anas suru het out ka hawa ka sokai kat 22 kan kari marzo anu chiaren escuep te scarlots ka te PSI ka anas wayu pain wa na pushwa ya na autoridad kana yusna roto en skuai pasen nocturno te kasaka chi pa ya huya nle ka na ri hona raura no wana escuep te tawa ka anocturno escuep scarlots te empreska otamasia neir ka mai te jatan ka sobna te ne rekerot ka to hut te ka suru het PS ka na pun wane wa resku te skuai pata etawa ka sena intra karlok te ka ranuria kenuria mahat ka ner mauria otamasia neir ka mai na wane pi etawa na tuna autoridad kana sena rotun shesa biyama ka chikia punai men huya sketa hota etawa ka ya sena cheche ren skuai sena wane pi intenhia purana te to rotun tin kuep te rahawa ka wane pi na kapna na wayu ka ner sulu na no mai wane wernakku shire ka insmain pang sa skuai patala tensia talat chi wane wernakku hona araura kana sana asokta sopna de kasan nohot ka pangsa in ring sulu na kuai panata in suri te kei re ka tsainte ayatawa ka mauna ya sulu te PSI ka anaswayo neire ka insmoin si papa wane wa resku te kasa skha ka chikta atawa ka sulu womma wahir rotunya tensia pangsa in wane wa resku te ayatawa ka rotsat anaihat otamsia sotun sais na hapun na kuai pana te pichka na irute pahimari kana para na laura ibn sanai aitanos wane eirahosh nastuma honarairua apna pogaranuri makai Antonio Aguilar Cornelio Reina sotus nai tena kuai pakapahimari wanaya sotogoro kanai ta etawa kasutai wa yasenai hete kasa na pakar mauria tarat si mainayas kahamoy eirka namoy te na kuai pakat oteneir kamoy cheka si pahete pots semakatre eirahosh musia ta etawa kasenai hot rotonsia ella tensni papa wane wuchi isho ni hamoy ni awara ka hekenya ena heka namoy no wayu. ¿Qué es el lavado de manos? El lavarse las manos con agua y jabón con la intención de eliminar suciedad, microorganismos dañinos, previniendo la propagación de gérmenes, además de autocuidarnos, proteger a la familia y salvar vidas. Este ejercicio debe ser realizado de 40 a 60 segundos. Lava tus manos y estarán seguras de salvar las vidas. EPSI Anasguayú. Juntos gestionamos salud. Kasoy torohoa kahapo urein hatska hawon otamsia win urana tin pusho el tuhap suru gotun wat hari wanure urohuri kama yaure kuajpa anen hiya nohlen hotun kasa yarut. La señora Rosalinda Aguilar, fundadora de ASO Cabildos y de la EPS indígena Anasguayú, destaca la labor realizada y expresa sus buenos deseos para seguir adelante. Anu Josenoi que te wawara ka Rosalinda Aguilar sheshkishka sena akuma hirawaskuai pata ayatawa ka absoluta IPS ka so cabildo otamsia nama na autoridad ka na pushwa absoluta EPS ka anaswayu anu hosa po inte poch anarot ka nama na pushwa na hutkat ka na ap kan te poch ka mauro ya. Quiero aprovechar esta oportunidad para primeramente darle gracias a Dios y gracias a las autoridades que estuvieron aquí, los asociados de Asociación de Cabildos y autoridades tradicionales de La Guajira y Sumuiguaja. Aquí estuvieron todas las autoridades fundadoras de la empresa hace 23 años. Todos los años se hacen estas reuniones, estas asambleas, para darle un informe a las autoridades qué se hizo en el año, cómo va la empresa en el año, para que ellos sepan, porque ellos son los fundadores y son los pilares de esta empresa. Por eso es que nosotros, como líder de la empresa, le damos informe para que ellos sepan cómo está su empresa, para que en el momento dado ellos puedan defender su empresa, porque si no le contamos en asamblea la situación, cómo va por la empresa, pues ellos no pueden saber. Ellos están al tanto de la situación de la empresa.
cómo se sintió con todos, con la ranchera, esas canciones que escuchan los abuelos en las comunidades. Bueno, la verdad, esa ranchera para los guayú, para los hombres en especial, porque son los que toman, son los que beben y a ellos les gusta escuchar ranchera, a ellos no les gusta escuchar otra música, sino ranchera, y eso fue lo que escucharon hoy. Con esa ranchera los animó más, se sintieron felices al escuchar ranchera que hace tiempo no lo habían escuchado, y fuera de eso como fue especial para ellos. Hanaki hot equipo de Rosalinda Aguilar pues analo nama na pushware na autoridad suruh kana asokabildo tamsi somoy wahatiakan hot ka ten so na hot yo toko sokaikat sthain sa usnai na khna amoi wane wer na ku ho na autoridad kana iro na inte na put paka nekiro paka so wane kai na sakin hamus en skoi pues moi na thai ta maka ka skna na moi to huya wai ai na kat suruh hotra yo toko to ut ka kawane pi pruhia ka pushu akhunas namoi te casa ayatana ka te casa wanahan ka huruto ayata wa ka surute EPS ka absanarul hamu pushu sawen hia hana chechet ka hukuai pa hamoi hia ka kumara ka ter pa humai wa musia ka namoi hia ka cheche hana hi hamuri pot chmoi hoson nerwori otamsi asha sop na hotra ayatana ka koro huska tun hotra skip ka absanarul smoi treskip ka tra EPS doctora Veda sahotos koron con amena walemu yukan na autoridad toro yukan tarachi sotus hana himari wanaya otas sotus nai taiwa hot houi wa tra empresa ka anu ho she piama irhuya ski piama isnai moi hia moi mauri hanaya ot se sautia. Mamita, la EPS indígena Anas Guayú te recuerda que una vez ocurra el parto, debes realizar la afiliación del menor mediante el envío del registro civil de nacimiento al correo electrónico nacimientos@epsianasguayu.com. Recuerda, juntos gestionamos salud. Dia kana yukan humahan kana EPSI Anaswayu rut kapa monka kachompa hia iketa punkaro chuchonka rut kapa shahir purin kero ronchinti ke wana huma urut kachuera electrónico mnaka nacimiento@epsianaswayu.com hia kana tawaya kana wacha hira wakue purana anech ho ukai huma. Escuchemos también las opiniones de las autoridades y personas que participaron en la Asamblea Anual de Autoridades Tradicionales de la EPS indígena Anas Guayú. Nanakina autoridad kana hut kana so kaikatia apa kana nanaki tanarut saut kasane rakat srempansan squai paso kaikat. Mi nombre es Ira Esther Gómez Shaina y soy la comunidad de Caitimana. Yo me quedé bien satisfecho con la asamblea de Anas Guayú porque quedó muy buena. Ojalá que todos los años que siga así igual. ¿Qué le dijeron hoy acá? ¿De qué le hablaron? Hablaron sobre la salud, que la salud está buena, sí, claro que el trabajo de Anas Guayú está muy bueno y estamos muy bien con eso. Y nosotros como guayús estamos muy felices al lado de Anas Guayú, igual que al lado de la doctora Veda Margarita Ruiz. ¿Está usted para defender a la EPS de la indígena? Hasta los 100%. Defenderé 1000 veces a Anas Guayú como indígena guayú también. Hana kita autoridad ka Sira Esther Gómez Guayú Caitimana heol tarat smantaya smahotout ka wakas hamoi skuhno skoi pata etawa ka otana in shawai pahe kasatares mon shiwanepi pura guayao tensau guayao tentuai karen tu ekis pura watehan tensau to shi papata etawa ka musyaka so kaikat te EPSI ka Anas Guayú asaki nosya esi piesna ho checherin skoi pata etawa ka na pura guayú kan hamus ta shop tair mehera tuenta checherin skoi pata etawa ka suru to EPSI ka Anas Guayú esta guanepi suma musyeso kaikatia. Bueno, mi nombre es Imelda Uriana, autoridad de la comunidad de Parluamana. Todo lo que se hablaron y entiendo que todo que desde el año pasado, de 2023, se lo dijo todo. Lo que hicieron ese año, esa fue que ya se lo dijo. ¿Qué le parece el trabajo de Anas Guayú? Bien, porque siempre todo queda escrito, no queda nada por fuera, todo lo que se hace todos los años, todas las veces que hace la asamblea, eso es todo.
Anure hene kita autoridad que email da Uriana huru esta comunidad que paruru amana sa shantik so planta etawa ka suru anas wayu anas mai ka satari mo ishi wanepi ska hamoy ashahu shis kararo ta los wanepi nastum por pansa intin los tun tin kuaipa ta que hene ka huya wai wamoy hene tu hut ka ta ka natuma na autoridad que na poshowa. Danuri Lorenzo Jayariu Suárez, solo de comunidad Carequishman, asociación con Sumoiguajá. Hoy estoy con el fin de entender esta reunión que se llevó a cabo hoy, la Asamblea General, con todas las autoridades presentes, agradecido con Dios primeramente y con todas las autoridades que nos acompañan. Esta reunión fue muy práctico, bastante para nosotros y para los líderes y que estaban presentes. Fue una reunión que estaba muy interesante y brindando la información para todos los usuarios que tiene la EPS, que tiene la IPS, a cada uno de ellos. Muchísimas gracias por estar atenta en esta jornada que se llevó a cabo hoy. Ano nakichi líder kai Lorenzo Jayariu Nashahan sulu haita maka karikishman nya kai sama haita asociación ka samoi wa purstahan tiao to wai rekawane wai ruku moi hati taut ka wa ka chix por los tonto in koi panain tahi abshuana lo no mareiwa saus pushwa te kas anas we rakat wanai he wane wa ruku líder kan ya kan hotkate so kai kat por wa kente wane wai riskut kas ayatana kat aina kat sulu TPS ka o tamsi sulu IPS ka wane wai riskut sama Muchas gracias a Reinaldo y Puana por su traducción en Guayunaiki y por supuesto a ustedes, nuestros oyentes, por estar conectados con el programa Tú y Yo Hablemos de Salud de la EPS indígena Anas Guayú. Nos vemos el próximo viernes para más información de la salud y recuerden, juntos gestionamos salud. Anaya otsesau howatamar hapo ipente puchkat stum ho 3 PSI ka Anas Guayú sopna tanaya tanka ta kuhna kat so ta kat 22 kari ho kashika chi arata kai ka hamoin huyawai akuhna chiki te shiatan te EPS que no ut ka wamreus namoy na pusho na autoridad han kana so kai so kari na karo sa ho to piyama it kat chiki punoi me huyasna ya tawa ka hamoin umreu ir huya o wai mai huya shirakat te EPS kat sanken wayu makat na waraka Tana katsenai achaha wasikwayu eka inarasuma hana inohori narut ka po impara kana ya otsesau te ha po shiwane weruku hiyo wimpe orikan wopuhe orikan ucho he origo tana para mo hana kana wane wernaku tarat shiwa ima soto hai hiya kana to wayakan achaha shiwa ku papurana.